Buenas noches. Vamos a continuar con el programa Cartas de Cartay y vamos a hablar de algo diferente, ¿no? Vamos a hablar del tema del cine gastronómico. Es un tema que a mí siempre me ha interesado. Incluso quise hacerlo en Mérida cuando yo vivía allá, ¿no? Yo quise hacer como una especie de festival del cine gastronómico, que entre paréntesis lo hay en muchos sitios, en varios sitios de España, en Estados Unidos, en varias ciudades norteamericanas, en varias ciudades francesas. Y bueno, incluso creo que en otras partes también, como no sé si en Mónaco. Lo cierto es que hay una gran festejo del cine gastronómico, donde no solamente pasan películas ligadas con la gastronomía, sino que también hacen conferencias, presentan directores de algunas de esas películas gastronómicas que han hecho, que han sido importantes, ¿no? Y bueno, incluso yo he escrito varios trabajos, varios artículos científicos sobre la evolución del cine gastronómico. Y ahora pues me gustaría hablar de una película, hablar no tanto del argumento, sino de las características de la película, Ratatouille, una película muy conocida que fue, esa es una película que fue dirigida por Brad Barr, que la estrenó en el año 2007 y es bastante interesante porque gastaron 150 millones de dólares para hacerla. Las películas de animación uno piensa que no tienen muchos gastos, pero incluso tienen, eh, eh, las voces son hechas por artistas famosos. Por ejemplo, para darle una idea, les digo que la voz de uno de los de Anton Ego, por ejemplo, que es un crítico dentro de la película, un crítico de arte, fue hecho por Peter O'Toole. Y así ustedes tienen que la película, los diferentes personajes fueron hechos por famosísimos cómicos. Y bueno, es una película además que ganó, fue nominado a varios Oscars y ganó el Oscar de la película, la mejor animación filmada en el año 2007. En el año 2007 se estrenó la película, que costó 150 millones de dólares, como dije, y ganó 634 millones ese año. O sea, pudo pagar sus gastos y todavía quedó una ganancia de más de 400 millones de dólares. Para que tengan una idea a veces que esas son películas de Pixar y son películas incluso que tienen grandes directores como Brad Barr, que es el director de esa película, es relativamente joven, ha ganado varios Oscars, el grupo Pixar de Walt Disney pues ha ganado cada película que hace gana Oscar, por lo menos un Oscar. Entonces estamos hablando son directores de cine muy reconocidos. La película se llama, de la que hago referencia, se llama Ratatouille. Ratatouille es un plato de la cocina de Niza, Nizarda, del sur de Francia, que consiste en una especie de guiso de verduras sin carne, ¿no? Pero el guiso de verduras lleva lleva berenjena, lleva pepino, lleva también diferentes tipos de pimentón, pimentón rojo, pimentón amarillo, pimentón verde. Lleva también estoy tratando de recordar, pero es más o menos eso. Uno de los componentes, el tomate, uno de los componentes primeros, principales, es precisamente la berenjena. Y es una olla donde se cocinan esas verduras, luego se salan y se sirven como contorno generalmente de alguna carne, ¿no?
Es un plato muy famoso y bueno, y fue mucho más famoso con el estreno de la película Ratatouille. Esa película Ratatouille tuvo grandes asesores. El asesor principal fue Thomas Keller. Thomas Keller ha ganado, es un chef de 3 estrellas en su restaurante que se llama Different Laundry, no Londres, sino Laundry, o sea, la lavandería francesa en español, y funciona en California, en San Francisco. Pero además de eso tiene otro restaurante en el valle de Napa Valley. Y en sí él tiene en sus 2 restaurantes y otro más, tiene 7 estrellas. Es 7 estrellas Michelin. Es el restaurante, o mejor dicho, el cocinero más galardonado de Estados Unidos. Ese es Thomas Keller. Ha ganado muchos premios y sobre todo el prestigiosísimo premio James Beard, que ha sido muy importante, diríamos, en el lanzamiento, el estrellato de cocineros de alto valor, de calidad. Bueno, quería decir que esa película fue bien interesante. Le voy a contar rápidamente cómo es la trama, el argumento. Bueno, el argumento es que existe un cocinero, cocinero gordo llamado Augusto Gusteau. Augusto Gusteau es el cocinero, pero muere. Y entonces el subchef, que será un cocinero pequeño, ambicioso, cruel, llamado Skinner, él intenta apoderarse del restaurante y no había prácticamente ningún obstáculo. Pero esos días llegó un cocinero, no un cocinero, sino un muchachito con una carta diciendo que quería trabajar en ese restaurante. Y este tipo dijo, no tenemos vacante, dijo Skinner. Pero él le entregó una carta y la carta era de la mamá, de su mamá, que él era hijo de Gusteau, del chef Gusteau. Y habida cuenta de que intervinieron los compañeros de las partidas de cocina diciéndole, sí, él merece la oportunidad, es el hijo de Gusteau. Bueno, lo cierto es que lo aceptaron, pero lo aceptaron como lavaplato. Y haciendo comida lavaplato, él tenía el sueño también de ser chef, pero no sabía, era muy torpe en la cocina. Y empezó a arreglar una sopa. Bueno, ahí entra el segundo protagonista o la segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia es un grupo de ratas que viven en una casa, que fueron expulsados con balas, a escopetazos, fueron expulsados de la casa y la familia de ratones se mudó hacia la zona de el Sena, de París. La película se desarrolla en París y es un dibujo animado. Y allí él conoce el hijo de Gusteau, que se llama Alfredo Linguini, y un tipo flaco, timorato, nervioso, tímido, torpe. Bueno, lo cierto es que ese muchacho que quería ser cocinero, pero que tenía muchas limitaciones para hacerlo, pues conoció a la ratica. Y la ratica, que se llama Remy, le dijo que él tenía también un sueño, que quería cocinar. Lo cierto fue que los dos se encontraron en el restaurante y lograron como una especie de acuerdo, porque la rata sí sabía cocinar, Remy, vamos a llamarlo de ahora en adelante, Remy, sí sabía cocinar, y entonces empezó lentamente a enseñar a cocinar a Linguini, pero el problema es que una rata no compagina con las actividades del restaurante, es mal vista. Entonces él simplemente se puso en la cabeza de Linguini, debajo del gorro de cocinero, y entonces ella movía, diríamos, utilizando como si fuera un titiritero, movía los hilos movía el brazo para hacer que él desarrollara las diferentes habilidades del cocinero. Bueno, lo cierto es que él hizo una sopa que por error fue servida en el restaurante,
y encantó a la clientela, y desde ese momento esa sopa comenzó a ser pedida permanentemente. Lo cierto es que Skinner, que era ambicioso, envidioso y cruel, empezó a ver que cómo un tipo tan torpe como ese muchacho, el hijo de Gusteau, podía hacer esas sopas tan maravillosas, y empezó a vigilarlo. Y casi estuvo a punto de descubrir que el que sabía cocinar no era Linguini, sino Remy, la ratica. Y entonces ellos hicieron un dúo maravilloso y lograron compenetrarse hasta el punto de que siguió haciendo comida excelente. Comida tan excelente que una vez las estrellas Michelin, ustedes saben que son entregadas por jueces que van anónimamente en los restaurantes. Bueno, anónimamente a esos restaurantes fueron supervisores de las estrellas, y un día se apareció el crítico, un crítico muy temible que era Anton Ego, yo en latín. Y entonces era un tipo presuntuoso, rígido hasta el extremo, pero probando una de las comidas, probando la sopa, dijo que le gustaba mucho, y le dijo a Linguini, que aparecía como el supuesto autor de la sopa, le dijo que él quería que le hiciera una comida especial a él para ver, porque eso sí era para probar. Y efectivamente al otro día Ego fue al restaurante, el crítico Ego fue al restaurante y le sirvieron una comida. Y esa comida lo enterneció hasta el punto de que prácticamente lo hizo casi llorar. Él tocó la memoria gustativa de Anton Ego, del crítico, y era con el ratatouille, porque él era de la zona sur de Francia y le llegó hasta el alma, le tocó la fibra emocional de la memoria gastronómica con la comida ratatouille. Y bueno, allí también había, dentro de los actores del escenario de la cocina, había una mujer llamada Colette, y entonces él y Colette se enamoraron. Ahora, lo que es interesante mostrar también es que todo tiene una simbología. Por ejemplo, el muchacho se llamaba Alfredo Linguini. Todo el mundo sabe que hay una pasta muy, muy famosa que es la pasta Alfredo. Todo el mundo sabe también que existe un tipo de pasta, de las muchas centenares de pastas que existen en Italia. Hay una que es parecida a un espagueti, pero más plana, un poquitico más ancha, que se llama linguini. Entonces ahí tienen ustedes la simbología de Linguini. Colette, el nombre es un nombre de Nicole, el diminutivo de Nicole, y una de las más grandes cocineras, de las más grandes novelistas de Francia era Colette. Y ahí tienen ustedes luego Skinner. Skinner es una persona que hace experimentos, un psicólogo de la conducta humana, y entonces le pusieron el nombre de Skinner. Luego Anton Ego de egocentrismo, es decir, de presunción, de exceso de vanidad, falta de humildad. Pero la comida que él hizo, que era el ratatouille, que era una comida efectivamente de la zona de Niza, lo llevó a rememorar su niñez, y se sintió enamorado, encantado de lo que estaba sucediendo en el restaurante. Falta todavía, está Gusteau, Colette, están otros protagonistas, pero en definitiva los protagonistas principales son Gusteau, Remy, Linguini, Colette, Ego y otros que formaban parte, Skinner, que era como el sous-chef, y otros que formaban parte de la escena del restaurante. Bueno, esa era más o menos la película. Yo quería decirles que siempre soñé con hacer un cineclub de películas gastronómicas, porque en Mérida
en los tiempos en que yo estaba allá, había un cineclub que apoyaba la Dirección de Cultura, que era un cineclub pero general, de grande, cine clásico. Y bueno, y eso me pareció bien interesante porque él era una persona muy entusiasta y dedicado a mantener con vida ese cineclub clásico, y durante mucho tiempo que yo estuve allí, yo iba de manera, diríamos, reiterada, frecuente a ver las películas del cine clásico que tenía este amigo. Pero yo quería hacer, era el cine clásico, el cine de gastronomía, cine gastronómico, como había sido la experiencia de otras ciudades importantes del mundo, y yo quería tenerlo. Bueno, y llegué acá en Ecuador y también he querido tenerlo en la universidad. Bueno, espero que poder contar con la ayuda de estudiantes o de otros profesores y que podamos dirigir el cineclub. Generalmente un cineclub pasa una película, pero no se contentan solamente con hablar de la película, hablan de la filmografía del director, en este caso de Brad Barr. Entonces hablan de las películas más importantes de Barr, cuál era su estilo, hablan también, hablan de la trama, hablan de los diferentes estilos de cocina de cine gastronómico, y bueno, hacen referencia también a la trama de la película y hacen crítica a la trama de la película. O sea, no es solamente pasar la película, hablar de la película, sino también desarrollar pues un análisis de lo que es la película, haciéndole como crítica constructiva, mostrando las características principales de la película, los actores principales, la trama, el director, etc. Y generalmente hay como, la función se divide en dos partes. Uno es la parte práctica, que es la presentación del film escogido, y en segundo lugar hablar en relación, en torno a la película que se escogió. Y es bastante interesante, y generalmente el cine, creo que tenía una vez a la semana en Mérida, cuando yo estaba allá, el amigo mío. Y yo digo porque incluso yo era director de cultura de la universidad y apoyaba muchísimo ese cine. Y yo siempre tenía como la ilusión de tener un cine club gastronómico. Porque yo trabajo en alimentación desde que yo me conozco prácticamente. Tengo 50 años trabajando o más años trabajando en teoría de la alimentación, socioantropología, historia de las mentalidades, historia económica, etcétera. Tengo mucho tiempo metido en el área. Y aquí estoy en Ecuador trabajando en la misma área, y uno de mis deseos, de mis sueños, es comenzar a desarrollar cine gastronómico. Pero generalmente siempre te ocupa mucho tiempo, y eso ha quedado como, diríamos, ha sido, diríamos, pospuesto para una oportunidad mejor. Nunca hay una mejor oportunidad que esta, pero siempre uno debe intentar. Entonces yo les pido a ustedes que si tienen la posibilidad de estar en alguna población de alguna ciudad de Venezuela que no tenga mucha actividad cultural, una de las actividades culturales que pueden desarrollar, promover, es el cineclub gastronómico, porque se relaciona con la alimentación, la gastronomía y la cocina. Bueno, nos veremos en el próximo video de Cartas de Cartay. Espero que esta incursión en la temática del cine gastronómico les haya interesado, lo haya estimulado, les haya gustado. Bueno, espero que si les haya gustado, le den clic, hagan comentarios, y nos veremos en la próxima Cartas de Cartay. Hasta pronto.